Porque nos acompaña Rosana Muñiz, ella es directora de Servicios de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Como les dije, día de conmemoración del 35 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña y Día Mundial de la Infancia. Para ello, mañana se va a presentar el informe Situación de la Niñez en Panamá según datos del Censo de Población y Vivienda. Rosana, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿cuál es el estatus de la niñez panameña? En un momento en el cual los niños han pasado de ser pues, casi el protagonista de derechos de violencia, de derechos en contra de la violencia, perdón, en contra del maltrato, a ser unos instrumentos casi ignorados. Es decir, que las nanas y los laptops y las tablets se encarguen de su crianza. Y la cantidad de casos que se está dando de violencia contra ellos es inaceptable. Ciertamente es así, es uno de los retos como país y como sociedad que tenemos todos. El Estado panameño, desde el momento en que ratificó la convención, que fue en 1990 que la ratificó a través de la Ley 15, ha estado, digamos, implementando iniciativas precisamente para cumplir con esos 41 artículos de la Convención de Derecho de la Niñez. No es una tarea fácil porque los cambios no vienen solamente desde el gobierno, Estado, sino que de la nación, la sociedad. Y ciertamente uno de los retos que tenemos es contagiar a la sociedad en entender y aceptar y cumplir, digamos, los mandatos y sobre todo estos principios de entender que los niños no son de 5 y 6 años, los niños son todo ser humano menor de 18 años, donde vemos Pero nosotros es que a la mucho... larga, sí, y yo siempre he hablado de los ritos de paso. Nosotros hemos olvidado esos ritos de paso donde uno no sabe quién es un niño, dónde está un joven, dónde está ya un hombre adulto y dónde empieza la tercera edad. Porque al final uno va a las fiestas infantiles y uno ve niñas vestidas como si fueran unas mujeres chiquitas, con minifalda, o sea, todo se ha perdido. O sea, todo se ha perdido, es decir, ya tú el no pantalón corto yo creo que casi nadie lo está usando ahora los en la juegos escuela. tradicionales, por ejemplo, las niñas, las muñecas, ya muy poco No, tú ya ves a eso una no, niña con ya. una muñeca, o sea, Pero ha cambiado incluso, totalmente. y es algo que así como se está tratando de bombardear desde medios que haya esa especie de androginia en la cual la moda masculina y femenina no deja claro qué es lo que tú estás viendo. Es decir, asimismo se está tratando de que los niños se comporten como adultos. Sí, y esa es responsabilidad de cada uno, esa sí es responsabilidad de los criadores. Sin embargo, el Estado no olvida su responsabilidad y a través, digamos, de las escuelas, Meduca, de nosotros con la educación en primera infancia y estamos poniendo mucho énfasis en el acompañamiento de parentabilidad responsable y positiva, sí, porque de alguna manera lo que ustedes están mencionando es un cambio de valores, un cambio de valores drástico que responde a un cambio de conducta social. Y en esa, no es que sean malos los cambios, sin embargo debemos rescatar las cosas buenas que deben permanecer y que los cambios que se den sean para mejorar la vida y no para exponer. Realmente se le ha quitado esa parte de ternura de los niños, o sea, sí, con el tema, y cada padre es responsable de sus hijos. Nosotros tenemos, Fernando y yo tenemos los nuestros y ya están, sí, afortunadamente ya están grandes. Pero sí se le ha quitado esa inocencia con ese despertar, inclusive hablando hasta desde el punto de vista de ropa, desde el punto de vista cómo tú conversas cuando conversas con ellos. A veces tú hablas con un niño de 4 años y piensas que estás hablando con un adulto por sus términos. Entonces, bueno, es decir, desgraciadamente cuando hablas con ese niño de 4 años, cuando tiene 20, pareciera que tú estás hablando con un niño. Sí, y no con un adulto. Al revés, sí, todo es al contrario. Porque, es decir, ¿qué está diciendo el censo? ¿Cuál es parolillo lo alerta. Rojo encontramos bueno, sí, el censo pasado? El censo se enfoca en todo lo, digamos, los índices de pobreza multidimensional. Claro. Vamos a hablar de acceso al agua potable, acceso al agua limpia para bañarte, que no sea en un río con aguas turbulentas, acceso a una vivienda con, digamos, con el espacio adecuado, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a, digamos, a jugar, a áreas de esparcimiento que sean sanos, acceso a tener una vida segura,
acceso a promover una vida de cultura dentro de tu seno familiar, aquella cultura que sea particular, porque Panamá acoge ciudadanos panameños y extranjeros de múltiples culturas, las cuales ellos las practican hasta cierto punto. Ese es, digamos, lo que acoge los índices de lo que nos da el Instituto del INEC. Ahora, en base a eso, estamos hablando cuando hablamos de pobreza multidimensional y pobreza extrema, sí, allá no estás encontrando realmente discursos o cómo se viste, esto, lo otro, estás yendo muy a lo básico. Digo, estás teniendo mujeres, o niñas, perdón, que están dando a luz a los 14, 15 años. Exactamente. O menos. Sí. Que ya es menos. Sí. Ahora, hay una situación donde hablamos científicamente, neurológicamente un ser humano no ha terminado de madurar su cerebro, la parte frontal, llámese lóbulo frontal, que es el que está a cargo de la toma de decisiones, eso es lo que es la madurez, sino hasta los 25 años, eso ya está probado neurológicamente. Wow. Pero por el otro lado, entonces, queremos que los chicos muy jóvenes, hacerlos responsables de decisiones con respecto a su sexualidad, que no están preparados para ello, pero el cuerpo sí madura. El cuerpo madura a otra velocidad. Ya las niñas están teniendo un cambio, digamos, fisiológico, capaces de embarazarse a los 10 años. Responde a distintos factores, antes era a los 14, 15, ahora es a esa edad. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos de guiar, educar, orientar a esas niñas y a esos niños que se están desarrollando biológicamente, físicamente, muy temprano, antes que su cerebro esté capaz de tener la toma de decisiones pertinentes, bueno, tenemos que hacerlo. Lo otro, como le decía, tenemos un gap, una brecha grande entre lo que concebimos como niño y lo que no, porque tenemos adultos saliendo y embarazando menores. Las ven como mujeres y no como lo que son, niñas, que son bonitas, que son alegres. Sí, eso es parte de lo que siempre ha sido la juventud. Claro. Pero tenemos cada vez son más casos, incluso, sí, por ejemplo, Veraguas, bueno, que veíamos los casos de Veraguas, violaciones de propios padres, abuelos, padrastros, familiares. Eso es preocupante. ¿Y ¿no? por qué y hablar de la otra es algo detonante. ¿Y por qué está pasando en Veraguas específicamente? Exacto, esos estudios se tienen que hacer porque ya el INEC levanta, igual que el CONAPRES, levantan las estadísticas. Por ejemplo, el CONAPRES indica en los últimos informes que los casos de abuso y trasiego en menores marca Alto, Chiriquí y Bocas, no Veragua. En otros casos, entonces, se están tomando medidas para, digamos, poner énfasis en las áreas que nos están indicando qué tipo de delitos se están proliferando contra nuestros niños. Pero siempre es importante recordarle a la población, la mejor seguridad, la primera seguridad, el primer anillo de seguridad somos nosotros, es el entorno familiar. ¿Cómo se afecta, Roxana, a un niño que desde muy pequeños, que hay que darle toda la alegría del mundo, esa orientación, lamentablemente pierden esa inocencia y realmente marcan su vida? ¿Cómo se ve afectada su adultez? Y si esto se vuelve una rueda que nuevamente se repite lo que le ocurre cuando niño, cuando adulto, a sus descendientes. Bueno, eso es importante porque ahí es donde se debe activar todo el engranaje. Digamos, esos niños van a la escuela, de alguna manera. Por lo tanto, si en casa falló ese anillo de seguridad, no debe fallar el siguiente anillo de seguridad, que es en la escuela, que es el médico, que es el centro de salud. O sea, hay una red que no es posible que fallen todos. Alguien debe activar. Cuando ya se activa la alerta, se debe tomar las acciones pertinentes que existen en toda la legislación y las instituciones. Una vez que estas instituciones, como el Ministerio Público, como el CENIAF, entran, inmediatamente ese niño va a tener el acompañamiento de trabajo social y psicología y todo, pero debe accionarse el sistema de protección. Entonces, lo que yo pido precisamente es que cada persona haga lo que corresponde porque existe la plataforma. Lo que sucede es que tenemos que usarla. Tenemos que activarla. Y en esa dirección está enfocado el Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto, para que todos los anillos estén en conjunto. Cerrado. Sí, exacto. Sí, por supuesto. Eso es nuestro compromiso número 1 y estamos comprometidos 100% desde la cabeza, la señora ministra y todos los demás. ¿Deserción escolar cómo está?
Punta alto más hacia los varones que hacia las niñas. Bueno, Siguen siempre marcando, sí, ¿Los sí, hombres? los hombres sí, y eso viene dándose ya hace más de 15 años, una tendencia donde la línea se está invirtiendo. Antes las niñas eran que desertaban Claro, más, ahora porque son los marcan. varones. Y también tenemos otros marcadores. Los jóvenes que logran entrar a la tercera sistema educativo, digamos universidad, la gran mayoría no terminan. Sí, por ejemplo, de cada 100 niños que entran a la escuela, ¿cuántos llegan a octavo grado, a séptimo, perdón, y cuántos llegan a la universidad? Eso va a ser, depende de la región. Sí. Sí, depende. Por ejemplo, en las áreas urbanas es mayor el número. Más o menos mayor de cuánto. Mira, te estaría mintiendo si te doy la cifra ahora mismo. Sí la podemos conversar con el INEC porque son bastantes cifras. Sí. Cargo ahí bloque. la batería, No, pero son muchas cifras porque es muy variado. Sin embargo, por ejemplo, la deserción masculina versus la femenina está sobre el 60%. Wow. Eso ¿Pero viene- dónde? ¿Ah? ¿En dónde? General. ¿En General. noveno? Eh, ¿O en el último grado? de Noveno, segundo? no, los Está en varones noveno. empiezan a desertar noveno porque ahí se marca algo. Hay una realidad laboral, pero Sí. también hay una realidad que en esas edades se dan los embarazos, ellos Sí. embarazan, entonces Ajo. tienen una responsabilidad también. Claro. Y son muy tendientes a Doble ayudar problema. en casa. Sí. Es decir, de Entonces, cada 100 niños jóvenes, hombres, solamente terminan la escuela en secundaria general, 40. sí, esos son los índices marcados. Incluso Wow. yo hice un estudio en Preocupante. algún momento sobre eso porque me Sí. preocupaba. Sí. Vale. Wow. Bueno, Gracias. vamos a ver este informe. Rosana Muñiz, gracias. Eso será Muy amable. mañana, ¿verdad? Sí, Mañana. cómo no, sí, va a ser en San Felipe, es en conjunto con la UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social la conmemoración. Así Bueno, es. estaremos Bueno, atentos.